Señor les bendiga en esta tarde, noche aquí y en la tarde y en el lugar en el cual se encuentren, en cualquier país y a cualquier hora. Que el Señor, el Padre Eterno, el Rey de Israel, sea bendiciéndoles en esta tarde a cada uno de los hermanos, a cada uno del remanente de Israel disperso entre las naciones y asimismo a los amigos que se conectan en esta tarde, a todos los amigos que se conectan a escudriñar la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor, a darle gracias al Padre porque ha sido bueno, porque a través de su bendito Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, su Espíritu de Santidad, Él está ahí obrando en nuestra vida, guardando nuestra vida, bendiciéndonos, ayudándonos día a día para que así mismo podamos nosotros como hijos del Señor y como pueblo del Señor obedecer y ser dirigidos por medio de su Espíritu Santo a guardar y obedecer su palabra. Padre eterno, eres el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Elohim, el Dios eterno de Israel, Señor. Nos presentamos en esta tarde, Señor, agradecidos contigo por tu gran amor, por tu misericordia, Padre eterno. Que seas tú, Señor, teniendo misericordia de nuestras vidas, Señor. Adonai, seas tú obrando en nuestras vidas día a día, por medio de tu Ruach HaKadosh, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad, tu Espíritu Santo, Padre. Y así mismo seamos, Señor, dirigidos en obediencia a tu palabra, Señor. Seas tú hablando a tu pueblo, Señor, en esta tarde. Seas tú bendiciendo a tu amado pueblo, Señor. A todos los dispersos, Señor, del remanente de Israel, Adonai, a todas las personas, Señor, que de corazón de una u otra forma te buscan y quieren agradarte, Señor. Asimismo, Señor, seas tú hablándonos en esta tarde por medio de tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu Santo, Adonai, hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, Padre eterno. Y llénanos de ti cada día más, Señor, redargúyenos, instrúyenos, Señor, y dirígenos, Padre, para que de corazón podamos obedecerte y agradarte, Señor, entendiendo, Padre, que no falta mucho, Señor, para que retornes por tu pueblo, amado Yeshua, y que podamos, Señor, agradarte y ser dignos ante ti, Padre eterno, en obediencia y en amor a ti, Señor. Guarda a todo tu pueblo, guarda a todos tus hijos, Adonai, los de corazón se acercan a ti y te buscan, Adonai, para agradarte, Señor, para obedecerte, Señor. Ten misericordia, Adonai. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor, porque reconocemos que en nuestra humanidad, Adonai, tendemos a fallarte, Señor. Somos imperfectos en nuestra humanidad. Tendemos, Señor, a ser desobedientes muchas veces, Señor, y hacer las cosas de una forma, Señor, que no te agradan, pero que seas tú a través de tu Ruach HaKadosh dirigiéndonos, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho lo incorrecto ante tus ojos, Adonai, perdónanos. Y dirígenos, Adonai, en nombre de nuestro Adonai, de nuestro Señor y Rey Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Rey eterno. Bendito y exaltado sea tu nombre, Señor. Una vez más saludando a todos los hermanos que se vayan conectando, a todos los amigos, a todo el remanente del Señor disperso entre las naciones. Un saludo muy especial a todos desde la ciudad de Antofagasta, Chile. Saludándoles a todos en el nombre de nuestro amado Rey y Señor Yeshua HaMashiach. Y asimismo vamos a escudriñar la palabra del Señor, el cual en esta tarde el Señor me ha dado esta palabra poderosa para mi propio beneficio y para el beneficio de todos nosotros, el pueblo del Señor, en esta tarde. El tema acerca del diezmo, amén. Vamos a hablar acerca del diezmo, el diezmo bíblico, el diezmo que el Señor le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, del cual se le habló al pueblo del Señor a través de Moisés en la Torá, y el cual en este tiempo debemos entender y saber y conocer acerca de este tema, amén. El cual ha sido muy transgiversado
en tanta historia, en tanto tiempo, por años, por siglos, por décadas y por tiempos ha sido transgiversada esta palabra, ha sido malinterpretada, inclusive ha sido malintencionada en medio de todas las naciones y en medio del pueblo del Señor también. Y que en esta tarde sea el Espíritu Santo, el Ruaj HaKadosh, hablándonos y enseñándonos a través de su palabra. Amén. Y que no nos quedemos con lo que aprendamos acá o con lo que escudriñemos aquí, sino que vayamos ante la presencia del Ruaj HaKadosh y en comunión con Él sea añadiendo aún más conocimiento a su palabra, a nuestra vida, y sea aún así más edificándonos, y sea el Señor instruyéndonos por medio de su bendita palabra. Amén. Entonces vamos a definir esta palabra, el diezmo. ¿Qué significa esta palabra diezmo? Desde la raíz hebrea, desde la perspectiva hebrea, desde el diccionario hebreo Strong 4643, que significa esta palabra diezmo, maaser, que significa, es decir, se pronuncia maaser, diezmo, que significa a décimo, específicamente diezmo, viene de la raíz primaria azar, se define dar el diezmo, o tomar o dar una décima parte. Eso es lo que significa diezmo. Dar el diezmo, tomar o dar una décima parte. A eso se refiere esta palabra, ¿cierto? Y podemos también ir a Levíticos capítulo 27, que ya es la Torá, ya fue lo que se le fue dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí, enseñado, instruido al pueblo de Israel a través de Moisés, Moshe, el profeta, el patriarca, ¿cierto? Levíticos capítulo 27, podemos desde sus casas o desde los lugares que se encuentren tomar apuntes, escribir, y asimismo cuando tengan la posibilidad en la presencia del Ruaj HaKadosh, ir a la escritura, a la palabra y confirmar esto que estamos escribiendo, tomando apuntes, y asimismo a través del Ruaj HaKadosh podamos ser instruidos por él. Amén. Levíticos capítulo 27. Habla acerca del diezmo en la Torá. Levíticos capítulo 27, versículo 30. Versículo 30 de Levíticos capítulo 27. Dice así, aquí en Levítico. Levíticos capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, del Señor es cosa dedicada al Señor. Amén. 30, del versículo 30 al 32. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto el como que se dio en cambio serán cosas consagradas, no podrán ser rescatados. Dice aquí en el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, que está siendo establecido el diezmo o la décima parte aquí en la Torá. Podemos mirar que aquí está diciendo, aquí está hablando acerca de algo que podemos nosotros notar y entender, y es que por ejemplo en
entre el pueblo del Señor, entre el pueblo de Israel, se daba mucho la siembra de cosechas o de cultivos. Y aparte de eso, dentro del pueblo del Señor también se daba mucho el ganado, las ovejas, o el ganado, las vacas, o la agricultura y la ganadería dentro del pueblo del Señor. Dentro del pueblo del Señor. Entonces aquí el Señor está diciendo a través de Moisés, y el diezmo de la tierra, es decir, la décima parte, como ya lo definimos desde el hebreo, masar, maser, que viene de la palabra, de la raíz primaria azar, que es dar, es tomar o dar una décima parte, dar el diezmo, dar una décima parte, dice la escritura, ¿cierto? Y aquí está diciendo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada al Señor. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor, dice aquí. Ahora vamos aquí al libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículo 20. Si podemos ver aquí en esta versión de la palabra del Señor, en el capítulo 18, dice un título, dice sostenimiento de sacerdotes y levitas. Amén. Entonces, libro de Números, vamos a la Torá en el libro de Números, capítulo 18, versículo 20. Y vamos a entender aquí para quiénes eran los diezmos. Este diezmo que acabamos de ver que está diciendo ahí Moisés en Levítico capítulo 27 versículo 30. Vamos a leer aquí para quién era este diezmo, esta décima parte. ¿A quién se le debía entregar el pueblo de Israel? ¿A quién le debería entregar esta décima parte de sus cosechas, o de sus trabajos, o de lo que ejerciera? Mire lo que dice el versículo 20 del libro de, el capítulo 18 del libro de Números, versículo 20. Y el Señor dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas es dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Mire que hasta el versículo 24 vamos a dejarlo allí un momento. Y vamos a entender algo. Que el Señor le está diciendo, que a través de Moisés se le está diciendo a Aarón esto. ¿Cierto? Se le está diciendo que él y su descendencia, la tribu de Leví, ¿cierto?, no tendrían heredad ni parte. Que el Señor, el Dios de Israel, el Elohim de Israel, era su heredad y su parte, dice la Escritura. Amén.
Y mire que está diciendo: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví. El Señor bendiga a la hermana Rachel. El Señor la guarde y el Señor sea bendiciéndole, fortaleciéndole a través del bendito Ruach HaKadosh, bendiciéndole hermano Miguel, guardándoles, obrando en cada área de su vida, sea el bendito Señor obrando. Y está diciendo el Señor aquí, está diciendo Moisés a través de el Señor, a través de Moisés, estas palabras: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, a la tribu de Leví, a los sacerdotes. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Cierto? No poseerán heredad entre los hijos de Israel, dice la Escritura. ¿Quiénes? Los levitas. La tribu de Leví, ¿cierto? Y los encargados del tabernáculo de reunión, de lo sagrado y de las cosas sagradas y santas de lo que era el tabernáculo de reunión. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Versículo 25. ¿Por qué el Señor, vamos a especificar algo aquí, el Señor le da el diezmo o le da como instrucción al pueblo de Israel de que a las 11, porque son 12 tribus de Israel, ¿cierto? Eran 12 tribus de Israel en el monte Sinaí, cuando el Señor los saca de Egipto, y el Señor les está dando esas instrucciones. El Señor le está diciendo: la tribu de Leví no va a tener heredad, no va a tener parte, no va a tener la tierra prometida, se las voy a entregar, pero la tribu de Leví, yo voy a hacer su heredad y yo voy a hacer su parte. Entonces las 11 tribus de Israel, ¿cierto?, van a traer los diezmos, la décima parte de lo que ellos, de sus frutos, como lo vimos ahorita, o de su ganado, lo que ellos laboran, lo que ellos trabajan, del cual ellos dependen, ¿cierto? Y van a traer esa décima parte a la tribu de Leví, a los levitas, porque eran los encargados del tabernáculo de reunión. Solo a ellos les pertenecía este diezmo, esta décima parte. Versículo 25. Y habló el Señor a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Mire lo que está diciendo acá. Versículo 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por el cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Cierto? Y aquí está diciendo, versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de esos diezmos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Mire que aquí está hablando algo muy interesante. Y es que el Señor les está diciendo a ellos: ustedes tomarán de estos diezmos, tomarán una décima parte de estos diezmos. Mire lo que está diciendo el versículo 26. Presentaréis de ellos en ofrenda mecida, en ofrenda elevada, porque esta palabra mecida, ofrenda mecida, viene del teruma,
Diccionario Strong 8641. Y significa presente, un presente, como ofrecido encima, específicamente en sacrificio o como tributo. Dice aquí, ofrenda mecida, como tributo, como sacrificio o como tributo, o ofrenda elevada. Y dice, sigue diciendo, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Mire que esta versión está diciendo que se contaría esa décima parte de lo que ellos, es decir, del diezmo, ellos tomarían, los levitas tomarían una décima parte de ese diezmo, ¿cierto? Y lo presentarían ante el Señor. Y se contará vuestra ofrenda como una ofrenda, como grano de la era. ¿Qué significa la era? Granero. Granero, como grano del granero. Y dice, como producto del lagar. ¿Producto de qué? El lagar. ¿Qué significa lagar? Producto del lagar. Como cubo. Tinaja para vino, sea donde baja el vino o donde se trituran las uvas. Entonces dice, y se os contará vuestra ofrenda como grano del granero y como producto del vino, o donde se guarda el vino, un lugar donde se guarda el vino específico. Así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Es decir, de los diezmos que ellos iban a recibir de los hijos de Israel, ellos iban a sacar una décima parte de ese diezmo y lo iban a presentar ante el Señor como ofrenda mecida, dice, como ofrenda elevada, o como un presente o como un tributo ante el Señor, dice aquí la escritura, ¿cierto? Y dice que así se contaría vuestra ofrenda como grano del granero y como producto del lagar, como producto del vino, donde se almacena. Y sigue diciendo, y así ofreceréis también vosotros ofrenda al Señor de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Asimismo, la tribu de Leví iba asimismo ofrecer ese diezmo al Señor, presentar ese diezmo al Señor, así dice, así como los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda. Y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Mire lo que dice. Y daréis de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Había una porción que había de ser consagrada. Y dice, y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era, producto del granero, o donde se almacenaba el grano, el alimento, y como producto del lagar, como producto donde se almacenaba el vino. Y dice el versículo 31, y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Aquí le está hablando el Señor a la tribu de Leví, al encargado del sacerdocio y de la administración del tabernáculo de reunión y de todo lo consagrado al Señor. Y lo come, y es decir que este sacrificio, esta ofrenda que ellos iban a tomar del diezmo, esa décima parte que ellos iban a tomar del diezmo y que iban a presentar como consagrado ante el Señor, iba a ser almacenado donde se almacenaba el grano, el alimento, y donde se almacenaba el vino, ¿cierto? Y dice la escritura que lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. ¿Cierto? Este diezmo era un tipo de remuneración para la tribu de Leví, porque no tenían parte ni heredad, no tenían herencia ni heredad, dice la escritura. Y que ellos comerían de este diezmo, de esta parte que ellos iban a almacenar
el cual iba a ser presentado ante el Señor y consagrado, presentado al sacerdote Aarón, y iba a ser consagrado ante el Señor y almacenado. De ellos iban a alimentarse, ellos y sus familias, como remuneración, ¿cierto?, de ese ministerio, el cual se les había entregado o encomendado a la tribu de Leví, dice la Escritura. Mire lo que dice Deuteronomios. Vamos a la Torá en el libro de Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomios capítulo 12, versículo 10. Deuteronomio capítulo 12, versículo 10. Y dice así de la siguiente manera. Aquí son recomendaciones de Moisés antes de que el pueblo de Israel entrara a poseer la tierra prometida. Y mire lo que dice. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Elohim, vuestro Dios, os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que el Señor vuestro Elohim, vuestro Adonai, escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido al Señor, dice la Escritura. Y sigue diciendo, y os alegraréis delante del Señor vuestro Elohim, vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habiten en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte, y vuelve y repite el Señor, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vinieres, sino que en el lugar que el Señor escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando, dice el Señor. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Escucha muy bien lo que está diciendo aquí, mira el versículo 18, sino que delante del Señor tu Elohim las comerás en el lugar que el Señor tu Elohim hubiere escogido, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante del Señor tu Elohim, tu Dios, de toda la obra de tus manos. Y el versículo 19 dice, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Mire que hay algo muy curioso aquí en este texto, ¿cierto? Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, o a través de Moisés se le está diciendo al pueblo de Israel antes de que entren a poseer la tierra prometida, ¿cierto? Y le está diciendo al pueblo de Israel lo siguiente: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas en tus manos. Dice así. Sino que delante del Señor tu Elohim las comerás, en el lugar que el Señor tu Elohim hubiere escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita entre tus poblaciones. Te alegrarás delante del Señor, tu Dios, tu Elohim, tu Adonai, de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita entre tus días sobre la tierra, dice el Señor.
cuando el Señor tu Dios, tu Adonai, ensanchare tu territorio como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Entonces, se les está diciendo a ellos, ¿cierto?, que de ese diezmo ellos podrían comer, de ese diezmo que ellos guardasen, que ellos, de lo cual ellos producían en la tierra, ellos podían comer. Y mire lo que está diciendo acá, que no debían comer en cualquier lugar, sino que ellos debían comer en el lugar que el Señor les indicase a ellos. Y dice lo siguiente: sino que delante del Señor tu Dios las comerás en el lugar que el Señor tu Adonai hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante del Señor tu Adonai de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Entonces, que podemos ver, en una primera parte podemos ver, ¿cierto?, que se le está diciendo al pueblo de Israel traer al levita los diezmos, la 10ª parte de lo que ellos trabajasen, de lo que ellos producían, ¿cierto? Se le está diciendo acá. Y a la vez se le está diciendo aquí en Deuteronomios al pueblo de Israel que de ese diezmo ellos debían, dice la escritura, donde el Señor les indicase, allí ellos debían comer, ellos, sus hijos, sus hijas, ¿cierto? Dice asimismo, presentar ese diezmo ante el Señor, y comerás, dice, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita entre tus poblaciones. Mire que por ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 23 para entender en parte esto. Éxodo capítulo 23, en la Torá, libro de Éxodo capítulo 23. Versículo 14. Y mire que aquí dice las 3 fiestas anuales. 3 fiestas anuales. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La primera era la fiesta de los panes sin levadura. Guardarás. ¿Cierto? Aquí en el versículo 16 dice también la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor su Adonai. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Adonai, dice la escritura. Entonces el pueblo de Israel debía presentarse 3 veces al año, ¿cierto?, a la casa del Señor, en el templo. Ellos tenían que presentarse al templo. Dice aquí lo que Moisés les estaba instruyendo a ellos. Debían de presentarse al templo. Y está diciendo que asimismo debían traer ante la presencia del Señor en el templo como principal tenían que traer dice, 3 veces en el año me celebraréis la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, durante la época de las fiestas de los panes sin levadura, durante esa fecha, ellos tenían que presentarse al templo y llevar diezmo, llevar esta parte de diezmo. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el templo, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el Señor. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. En esta fecha el pueblo del Señor tenía que presentarse para celebrar esta festividad que se le había anunciado, la fiesta de los panes sin levadura.
Pero ellos no podían presentarse con las manos vacías. Ellos debían llevar esos frutos de sus cosechas y ese fruto del campo y de lo que ellos producían, llevarlo en esa época, dice la escritura. Y aparte de eso sigue diciendo, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor, su Adonai, dice el Señor. Y aquí en el versículo 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Adonai, dice la escritura. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el libro de Éxodo, el Señor bendiga a Marcos Sadig Maldonado, el Señor lo guarde y sea orando. Amén. Entonces, estas instrucciones que se le está dando al pueblo de Israel en el libro de Éxodo, el pueblo del Señor debía presentarse 3 veces al año al templo del Señor, y ninguno se debía presentar con manos vacías. En la fiesta, durante estas épocas y durante esta fecha de festividad de los panes sin levadura, de la fiesta de la siega y los primeros frutos, ellos debían presentarse ante el Señor su Adonai en el templo, ¿cierto? Con lo recogido de sus frutos, con lo recogido de lo que ellos durante ese año ellos producieron en sus tierras, en la agricultura, en su ganadería, ¿cierto? Y mire lo que está diciendo a través de Moisés el Señor aquí en el libro de Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. Y aquí como título dice, la instrucción del diezmo. Deuteronomios 14, versículo 22. La instrucción del diezmo dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Elohim, tu Adonai, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, es decir, la 10ª parte de tu grano, de lo sembrado, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Adonai todos los días, dice el Señor. Entonces aquí hay un mandamiento que el Señor les está dando al pueblo de Israel, ¿cierto? Y dice, y comerás delante de Adonai, del Señor tu Adonai, tu Dios, tu Elohim, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano. Y vuelve y repite lo que estábamos hablando en Deuteronomios capítulo 12, versículo 10 al 19. Y comerán, está diciendo el Señor. Y comerán delante del Señor tu Dios, tu Elohim, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Temer, esta palabra temer no es un temer como aprendas a tenerle miedo a Dios, no. Al Señor tu Elohim, no. No es para que le tengas miedo y como que no, sino para que aprendas a temer al Señor, en el sentido de que para que aprendas a obedecerle, para que aprendas a amarle, para que aprendas a guardar sus mandamientos. Dice la escritura, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para ponerlo en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Adonai tu Dios, tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo.
Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Elohim tu Adonai tu Señor, tu Dios, tu Elohim, te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Mira lo que el Señor está diciendo aquí a través de Moisés al pueblo de Israel. ¿Cómo era el diezmo? ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel acerca del diezmo? ¿Qué era lo que ellos debían hacer cuando ellos sembraran su diezmo, sembraran su trigo, sembraran sus cultivos o sus ganados, cuando ellos allá en la tierra labraren y cuando ellos allá en la tierra producieran y también trabajaran sus ganados? Y el Señor les estaba diciendo, ¿cierto?, que ellos debían presentarse cada año, 3 veces al año debían ir y presentarse a donde el Señor allí les indicara a ellos, donde el Señor allí les dijera para colocar su nombre, ¿cierto? Y que ellos debían presentarse a este lugar y no tenían que presentarse con las manos vacías, dice el Señor. Tenían que llevar la 10ª parte de lo que ellos producían en sus trabajos, en sus lugares, lo que ellos producían en sus cultivos, porque el pueblo de Israel siempre trabajaba, o la mayoría era con cultivos y con ganado, y ellos debían presentarse con la 10ª parte de estos cultivos y de este ganado donde el Señor les indicase. Y aquí está diciendo que si era muy lejos ese lugar donde ellos tenían que ir allí presentarse con esa 10ª parte de todo lo trabajado, de todo lo que ellos laboraban. Dice el Señor que si era muy lejos, donde ellos tenían que viajar de un lado a otro, de un extremo al otro, y muchas veces llevar ese ganado, entonces que hicieran lo siguiente: entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor tu Elohim escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante del Señor tu Elohim, dice la Escritura. Entonces, como es muy retirado, ¿cierto?, que ellos debían presentarse al templo del Señor, y era muy retirado de donde ellos vivían y de donde ellos venían, dice la Escritura, y que ellos debían presentarse, entonces que ellos vendieran allá en sus tierras, vendieran el ganado, la 10ª parte de ese ganado, la 10ª parte de esos frutos que ellos estaban laborando allá y trabajando, y vinieran y se presentaran donde el Señor les estaba indicando, ¿cierto?, que en ese caso era el templo del Señor. Y dice la Escritura: y darás el dinero por esto. Si ellos llegaban allí, y entonces ellos con ese dinero compraban lo que desearan, vacas, ovejas, vino, sidra, o por cualquier cosa que ellos desearan, y comerás allí delante de Adonai tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia, dice el Señor. Y mire lo que dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim, el Señor tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y esto era lo que el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel respecto al diezmo. Esta era una parte de lo que el Señor les estaba diciendo al pueblo de Israel, ¿cierto? Y ya vimos al principio algo que el Señor les dijo en la Torá, en el libro de Números, capítulo 18, versículo 20 al 31, ¿cierto? En donde el pueblo de Israel llevaba este diezmo, ¿cierto?, a los levitas, a los sacerdotes encargados del templo, y estos levitas sacaban una 10ª parte de ese diezmo, ¿cierto?, y lo presentaban al sacerdote Aarón,
dice la escritura, como ofrenda, y lo presentaban ante el Señor como ofrenda, dice la escritura. Estos levitas presentaban esta parte de ese diezmo, la 10ª parte, como ofrenda, y lo almacenaban en sus graneros, en su lagar, en su granero, en su era, su granero, y su lagar, su lugar donde almacenaban el vino, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esto que estuviese allí almacenado y santificado fuese para ellos y para sus familias, para los levitas, que eran los encargados del tabernáculo y de lo consagrado al Señor, y para sus familias como remuneración, porque ellos no tenían ni heredad ni tenían nada, no trabajaban en otra cosa, sino solamente se dedicaban a lo consagrado del templo del Señor. No tenían parte, no tenían heredad, no tenían nada, solamente era esto, ¿cierto? Y ahora aquí se les está diciendo al pueblo de Israel, ¿cierto que sí? Que trajeran cada año sus diezmos. Se les está diciendo en el versículo 22 del libro de la Torá, en Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Adonai tu Elohim, del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Adonai tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Adonai tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Adonai tu Elohim y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y vendrá el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y este era el diezmo bíblico. Este era el diezmo que se le estaba diciendo al pueblo de Israel, que era de acuerdo a lo que estaba escrito aquí. Ahora vamos a Deuteronomios, ahí mismo en la Torá, en el libro de Deuteronomios, capítulo 26, versículo 12. Mire que en el capítulo 26 de Deuteronomio dice primicias y diezmos como título. Y en el versículo 11 dice de la siguiente manera: mire lo que dice el versículo 9 de capítulo 26, versículo 9 del libro de Deuteronomio. Dice: y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai, y lo dejarás delante de Adonai tu Elohim, tu Dios, y adorarás delante de Adonai tu Elohim, y te alegrarás en todo el bien que Adonai tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios: Adonai tu Elohim, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos
he obedecido a la voz del Señor mi Adonai, he hecho conforme a todo lo que Él me ha mandado, lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Mire lo que dice aquí. El Señor tu Dios, Adonai tu Elohim, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Adonai es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Adonai ha declarado que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarle sobre las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, un pueblo kadosh, un pueblo apartado a Adonai tu Elohim, como él lo ha dicho. Mire que es curioso que decir, y podemos entender aquí por medio del Ruach HaKadosh y de acuerdo a lo que está diciendo la escritura, cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, dice la escritura. Entonces ellos se presentaban los 3 veces al año que debían presentarse en estas diferentes fechas y en estas fiestas que el Señor, que se les estaba a ellos diciendo, que era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de los primeros frutos o de las cosechas, ¿cierto? Y se les decía que ellos no podían presentarse con las manos vacías, llegar allá con manos vacías, no podían. Ellos debían ir y presentarse de acuerdo a lo que ellos habían recogido del fruto de sus cosechas y de su siega y de su siembra, y aún del fruto de la 10ª parte de ese ganado que ellos, en el cual ellos trabajaban y en el cual ellos producían, ¿cierto? Y mira que dice la escritura que ellos se presentaban allá de acuerdo a lo que el Señor a ellos les decía dónde se debían presentar, ¿cierto que sí? Y dice que ellos daban al levita, ¿cierto? Que ellos daban al levita de acuerdo a lo que ya habíamos visto ahora, y que el levita, con esa porción que ellos tomaban, esa 10ª parte, es decir, ellos llevaban este diezmo y ellos de ese diezmo le daban una 10ª parte al levita, y el levita de esta 10ª parte lo presentaba al sacerdote, lo santificaban delante del Señor, ¿cierto? Como ofrenda mecida, como ofrenda elevada al Señor, y lo almacenaban en sus lugares, en el lagar, dice en la era, que era el granero, el lugar específico donde almacenaban el grano y los frutos, y el lagar, que era donde almacenaban el vino, dice la escritura. Y de esto era que el levita y el sacerdote encargado de lo santo, de lo kadosh, y que no tenían heredad ni propiedad, de esto era que ellos se alimentaban como remuneración por el ministerio que se les había entregado, ellos y sus familias, dice la escritura. Entonces ellos tomaban esta 10ª parte del diezmo que el pueblo de Israel traía, y eso era lo que el levita y el sacerdote obtenían como remuneración, porque no tenían heredad ni más nada tenían ellos, ¿cierto? Y del resto del diezmo que ellos traían, como dice la escritura que dice: y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado, el Adonai tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita, la parte, el 10% de ese diezmo al levita, y sigue diciendo, y al extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, la 10ª parte que le correspondía al levita, ¿cierto? Al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán, dice la escritura. Entonces ellos traían
Volví de nuevo, se me había ido la luz, se me había cortado la energía, pero gracias al Padre Eterno creo que puedo continuar. Entonces, estamos diciendo que aquí en el versículo 20, en el capítulo 26 del libro de Deuteronomios en la Torá, 26, del 9 hasta el 13, dice la escritura, ¿cierto? Y de acuerdo a los versículos que ya hemos hablado, mencionado aquí en esta tarde, en nombre de Yeshua, dice la escritura que el pueblo de Israel traía el diezmo, la 10ª parte de los frutos y de los frutos del cultivo que ellos trabajaban, del ganado que ellos trabajaban, ellos traían la 10ª parte. Y si era muy lejos de donde vivían, a donde tenían que venir al templo o a donde tenían que venir, ellos vendían eso allá en sus donde vivían, y al llegar aquí al templo o a donde ellos tenían que reunirse, donde el Señor les decía, ¿cierto? Ellos compraban, de nuevo, compraban ovejas, compraban ganado, compraban comida, compraban lo que ellos desearan, ¿cierto que sí? Entonces ellos venían y compraban allí y le daban al levita, dice la escritura, que ellos le daban al levita lo que le correspondía al sacerdocio y al levita, que era la 10ª parte de eso que ellos traían. Y el levita, ¿qué hacía? Tomaba esa 10ª parte, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Números, capítulo 18, versículo, en su granero y en sus lugares específicos de almacenamiento, dice la escritura, en el cual ellos podían alimentarse y sus familias, la familia de los levitas. Y asimismo de ese diezmo, entonces aquí dice en el versículo 12 de capítulo 12, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita lo que le correspondía al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y sigue diciendo, conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Es lo que se les estaba diciendo al pueblo de Israel. Este era el diezmo que se les estaba diciendo al pueblo de Israel que ellos debían de llevar y de presentar. Mire, por ejemplo, el libro de Nehemías, lo que dice Nehemías. Nehemías, recordemos que fue uno de los que llegó con todo el pueblo que retornaron del exilio en Babilonia. Cuando el pueblo de Judá, la casa de Judá, las 2 tribus de Israel, la casa de Judá, la tribu del sur, fueron llevados cautivos por Babilonia, ¿cierto? Y después de 70 años, de acuerdo a lo que la palabra del Señor, de acuerdo a lo que se le había entregado al profeta Daniel, y ellos retornan de nuevo después de 70 años a Jerusalén y reconstruyen los muros, y reconstruyen aquí, reconstruyen allá. Con ellos, con todo este pueblo de la casa de Judá que retornaron, venía Nehemías. Y vamos al libro de Nehemías. Al libro de Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13 dice como título Reformas de Nehemías, después de que ellos retornaron a Israel, a Jerusalén. Libro de Nehemías capítulo 13, versículo 4. Dice de la siguiente manera: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Elohim, de nuestro Adonai, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén,
dice la escritura, mira lo que está diciendo Nehemías aquí, después de que ellos retornan a Jerusalén, empiezan a construir y empieza a decir, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano y del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, la parte que le correspondía a los levitas, ¿cierto? ¿Qué era esto? Era de acuerdo a lo que el pueblo de Israel trabajaba, el cultivo, el ganado, el aceite, el vino, ¿cierto? Lo cual les pertenecía a los cantores, a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes, lo cual esto era para el mismo sustento de los levitas que administraban en el tabernáculo o en el templo del Señor, y lo cual era para también el mismo sacrificio que ellos presentaban ante el Eterno por el pecado, por la expiación del pueblo de Israel. Era para lo mismo. Miren lo que dice el versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y a cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasid, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Adonai de Elohim, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dejé que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Elohim, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, dice la escritura. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Elohim abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos, acuérdate de mí, oh Elohim, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Elohim y en su servicio. Entonces mire lo que había pasado aquí. Después de que ellos retornan, de que ellos vuelven, y después de que Nehemías va a Jerusalén y deja encargado a ciertas personas, y se va de nuevo a Babilonia, y después pide permiso y regresa a Jerusalén, y encuentra este desorden en el templo del Señor, en la casa del Señor. Encuentra que en las cámaras y en los almacenamientos donde se guardaba el incienso, donde se guardaban los diezmos de grano, los diezmos de vino, los diezmos del aceite, ¿cierto? Y lo que era correspondido a los levitas, a los encargados del templo del Señor, ya no estaba nada allí, sino que simplemente habían unas cámaras en donde ellos mismos habían construido como una habitación en el templo del Señor. Habían hecho morada allí y ahí estaban viviendo ellos, ¿cierto? Y fue olvidado esto que el Señor había mandado en medio de la Torá, del diezmo a los levitas. Entonces, ¿qué hicieron estos levitas y estos sacerdotes que estaban allí? Dejaron a un lado el servicio y se fueron a buscar heredad, se fueron a trabajar, se fueron a producir para el sustento de ellos y de sus familias, porque la casa del Señor había estado abandonada y olvidada, porque no se estaba haciendo conforme a lo que estaba escrito en la Torá, sino que se estaba haciendo de una forma totalmente lo contrario a lo que ya estaba escrito y lo que se les había dicho al pueblo de Israel en la Torá. Y es algo similar a lo que vemos en el libro de Malaquías. Miren lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 3. Y vamos al libro del profeta Malaquías capítulo 3. Lo mismo que había pasado allí durante el tiempo de Nehemías fue lo mismo que estaba pasando aquí. De lo cual se toma esta palabra para tergiversar, para malinterpretar y para causarle temor y miedo al pueblo del Señor y a las personas, para causarles miedo en
en esa falta de conocimiento de lo que estaba escrito en la palabra del Señor, se le infunde miedo a la persona, se condena a las personas, se manda al infierno a las personas y se les mete miedo para que las personas así mismo no suelten dinero. Tragiversando de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá de cómo era el diezmo y de para quiénes era el diezmo, que era su parte de los levitas, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para el necesitado, y para que ellos asimismo compartieran con ellos. Y mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque Él limpiará a los hijos de Leví, la tribu del sacerdocio, la tribu que era encargada del templo del Señor, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo como los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Y mire lo que sigue diciendo el libro del profeta Malaquías, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Miren lo que dice acá, lo cual se ha transgiversado y se ha malinterpretado. Porque yo Adonai no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis instrucciones y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre al Señor? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto? Y aquí inclusive en esta versión maldice, hay una maldición que el Señor le está dando a ellos, pero esta versión lo dice así, la Reina Valera lo dice así, esta versión castellana lo dice así. Y dice el versículo, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y mire lo que dice esta versión respecto a esto mismo. Versículo 6 en adelante dice, pero porque yo Adonai no cambio, tus hijos Jacob no serán destruidos. Pero ustedes, hijos de Jacob, no se han abstenido de las iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mis mandamientos y no los han guardado, dice el Señor. Regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Adonai Elohim. Pero ustedes preguntan, ¿referente a qué se supone que regresemos? ¿Puede una persona robar a Adonai? Sin embargo, ustedes me roban. Pero preguntan, ¿cómo te hemos robado? En la 10ª parte y en los primeros frutos que aún están con ustedes. Solo miráis por vosotros mismos, a mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. Mire que aquí podemos notar que este pueblo, y a través de este profeta Malaquías, el Señor hablando que el pueblo de Jerusalén, la casa de Judá y la casa de Israel se habían apartado de los mandamientos del Señor. Y como se habían apartado de los mandamientos del Señor, ¿cierto? Habían dejado de llevar la 10ª parte de los diezmos, la 10ª parte de sus cosechas y de sus primeros frutos que correspondía llevar y entregar allá al levita, ¿cierto? De acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. Y dice, traigan el diezmo completo al almacén,
alfolí, dice en la Biblia versión Reina Valera, y en algunas Biblias dice alfolí, pero aquí dice traigan el diezmo completo al almacén. El alfolí es el almacén donde el levita almacenaba el grano y el vino y almacenaba todo el diezmo que correspondía. Y que haya alimento en mi casa, y pruébenme así, dice Adonai Elohim. Miren si en mi casa, dice, miren si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto, dice el Señor. Entonces mire que este texto estaba hablando el profeta Malaquías al pueblo de Israel, a la casa de Judá y a la casa de Jacob, porque se habían alejado de los mandamientos del Señor. Se habían apartado y no estaban obedeciendo conforme a lo que estaba escrito en la Torá, en los mandamientos. Ya no llevaban el diezmo al levita como estaba en la Torá. Ya no ofrecían ni llevaban el diezmo y no se almacenaba ya de acuerdo a lo que estaba en la Torá. ¿Y por qué era necesario que ellos llevaran ese diezmo allá al levita? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Porque el levita no tenía heredad ni parte. El levita se encargaba de todo lo relacionado al templo, al holocausto, al templo y al tabernáculo y a todo lo sagrado del Señor, ¿cierto? Y por eso el profeta Malaquías le estaba hablando allí a la casa de Judá y a la casa de Israel, al pueblo de Jacob. Porque dice, solo miráis, dice, sin embargo ustedes me roban, pero preguntan cómo te hemos robado la 10ª parte y en los primeros frutos que aún están con ustedes, dice. Solo miráis por vosotros mismos y a mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin, dice a través del profeta Malaquías. Solo miraban por ellos mismos, ¿cierto? Pero habían abandonado el diezmo de acuerdo al sacerdocio levítico, de acuerdo a lo que estaba en la Torá, que era estipulado para los levitas. Lo habían abandonado, lo habían dejado por completo. Entonces, al dejar este diezmo que estaba estipulado en la escritura, dejado de llevar allá al almacenamiento que le correspondía, así habían dejado el diezmo que igualmente era para compartir con el extranjero, con la viuda, con el huérfano y con el necesitado. Así mismo. Y mire lo que dice la escritura. Hebreos capítulo 7 versículo 1. Vamos al pacto renovado o al nuevo pacto en el capítulo de Hebreos. Mire que podemos ver algo, y en nombre de Yeshua lo digo, podemos ver algo aquí en la escritura, que cuando Yeshua vino, ¿cierto? En el primer siglo cuando Yeshua llegó, cuando Yeshua estaba entre el pueblo, la casa de Judá, ¿cierto que sí? Y Yeshua fue al templo, el templo estaba profanado allí. El templo estaba profanado y lo habían obtenido como un lugar en el cual era una mercadería. Vendían palomas, vendían aquí, vendían ovejas, vendían esto y vendían lo otro. ¿Cierto? Pero ¿por qué hacían esto? Lo uno, el templo estaba profanado porque habían sacerdotes no de acuerdo al sacerdocio levítico, a lo que se había estipulado en la escritura, en la Torá, sino que habían unos sacerdotes llamados era un sacerdocio colocado por el mismo imperio romano, por el mismo gobierno de Roma, y no era un sacerdocio colocado por lo que estaba escrito en la palabra. Y segundo, ellos tomaron esto como beneficio propio. ¿Por qué? Porque en ese momento se seguía llevando el diezmo, ¿cierto? Y estos sacerdotes pedían el diezmo, aunque no eran legalmente como el sacerdocio levítico, como estaba estipulado en la palabra, ellos pedían el diezmo, estos sacerdotes que estaban allí legales, ¿cierto? Y como muchos venían al templo, y aunque estaba profanado, muchos venían desde lugares lejos, vendían el diezmo conforme a lo que estaba escrito en la palabra, y llegaban en el templo y compraban allí mismo, y allí mismo entregaban y ofrecían y compartían este diezmo, de acuerdo a lo que estaba escrito en la palabra. Por eso era que el templo estaba lleno de mercadería, en donde allí mismo el pueblo de Israel o los judíos venían y compraban y hacían este diezmo a sí mismo, ¿cierto?
Mire lo que dice el capítulo 7 de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significaba primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre, dice la escritura aquí, de acuerdo a lo que está escrito en la Torá en Génesis, que habla acerca de Melquisedec, una partecita. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora podemos entender que cuando estaba el patriarca Abraham, esta Torá y estos mandamientos no estaban escritos, ni dados como se les dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Pero sí Abraham guardó los mandamientos del Señor de acuerdo a lo que se le había dado al pueblo de Israel. Porque aunque no estaban escritos, el Señor directamente tenía esa comunión con los patriarcas y con Abraham, y ellos obedecían los mandamientos del Señor. Dice que considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según lo que estaba escrito en la Torá, en la instrucción. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Mire lo que está diciendo. Entonces, mira que aquí hago una paréntesis. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Está hablando de Melquisedec. Y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces aquí mismo está confirmando que los diezmos era para la tribu de Leví. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Mire que este Melquisedec era una figura de Yeshua, del Mesías. Porque está diciendo, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió Abraham? ¿Por qué bajo él recibió el pueblo la Torá, la instrucción, la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Dice la escritura. Entonces dice que el mandamiento según la Torá, que los de la tribu de Leví tomaran los diezmos, dice. Y está diciendo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y dice el versículo del 11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, por el cual porque bajo él recibió el pueblo de la instrucción, la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley, de instrucción. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Adonai vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la Torá, a la instrucción del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire que aunque el patriarca Moisés no había hablado respecto a este tema de que iba a haber un cambio de sacerdocio, una transferencia de sacerdocio desde el sacerdocio de Leví a uno que no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá, dice la escritura, ya el profeta y rey David ya lo había anunciado en el Salmo 110 capítulo 4. Mire lo que dice el Salmo 110 capítulo 4. Ya el profeta y rey David ya había hablado acerca de esto. Salmo 110 capítulo 4. Juró Eloi Adonai y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice la escritura. Lo que está diciendo acá. Y ahora está diciendo. Versículo 17. Dice Yeshua el Mesías, siendo de la tribu de Judá, la cual nadie de esa tribu sirvió al altar, y la cual Moisés no había hablado al respecto, pero sí el rey y profeta David, que profetiza en el Salmo 110 capítulo 4. Yeshua, ¿cierto? El Mesías de Israel toma ese sacerdocio que había sido levítico por hombres de la tribu de Leví, de la descendencia de Leví, que había sido por hombres. El Yeshua el Mesías toma ese sacerdocio, pero Yeshua no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, ¿cierto? En el cual ninguno de la tribu de Judá había servido al altar, dice la escritura. Y mire lo que dice el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la instrucción o la Torá, y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim. Mire lo que está queriendo decir. Queda pues abrogado el mandamiento anterior referente al sacerdocio levítico. Es lo que está hablando aquí en el capítulo 7 de Hebreos. Por causa de la incapacidad e ineficacia de los mismos sacerdotes, de los mismos humanos. Porque la ley sacerdotal escrita en la Torá no perfeccionó nada, pero en vez de ella ha entrado a una esperanza que es más excelente, por la cual nos acercamos a Adonai, Yeshua, el Mesías, el sacerdocio no según el orden levítico de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, dice la escritura. Y dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda pues abrogado el mandamiento referente al sacerdocio levítico, según la debilidad e ineficacia del hombre. No de lo que estaba escrito en la Torá, ni lo que estaba escrito por el Eterno, sino por la ineficacia y la debilidad del hombre. ¿Y cuál era ese mandamiento levítico? ¿Cuál era ese mandamiento del sacerdocio levítico? Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ese era el mandamiento levítico. Y de acuerdo al mandamiento que el Señor había dado, queda abrogado, dice, por cuanto Yeshua era de la tribu de Judá. Miren lo que sigue diciendo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire que la escritura está diciendo que él nos los confirmó a través de un juramento. Yeshua confirmó este sacerdocio a través de un juramento, porque ellos fueron hechos, estos sacerdotes levíticos fueron sacerdotes sin juramento, sino colocados de acuerdo a lo que estaba en la Torá. Pero dice del Creador, pero este Yeshua, con un juramento como él le dijo por mano del profeta David, rey y profeta David, Adonai ha jurado y no se arrepentirá que tú eres Cohen o sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice la escritura. Mire lo que sigue diciendo. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, dice la escritura.
Esto demuestra cuánto mejor es el pacto del cual Yeshua es garante. Además, los actuales sacerdotes son muchos debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio, pero debido a que él vive para siempre, su posición de sacerdote no levítico es intransferible, es inmutable, dice la Escritura. Entonces el sacerdocio levítico pasa a Yeshua, el Mesías, como sumo sacerdote, y por cuanto vive para siempre, dice la Escritura, dice que ese sacerdocio es intransferible o inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos, dice la Escritura. Así como el sacerdocio levítico intercedía por el pecado del pueblo de Israel, ¿cierto? Asimismo, Yeshua Mashiach ha presentado este sacrificio perfecto en el madero para el pueblo de Israel, para todo su pueblo, y ha tomado ese sacerdocio levítico, ese sacerdocio no de acuerdo al sacerdocio levítico, sino según el orden de Melquisedec, ¿cierto? Siendo él ahora el sumo sacerdote, dice la Escritura. Mire lo que sigue diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo simplemente para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. Mire lo que está diciendo. Esto demuestra cuánto mejor es el pacto del cual Yeshua es garante. Dice porque la Torá sacerdotal, la instrucción sacerdotal de la Torá designa a hombres débiles como sacerdotes, pero la palabra del juramento fue posterior a la Torá, a la instrucción o a la ley de sacerdote de la Torá. Ha constituido al Hijo hecho perfecto para siempre, dice la Escritura, Yeshua el Mesías. ¿Cierto? Entonces podemos ver que ahora Yeshua es ese sacerdote, ha sido transferido el sacerdocio levítico a Yeshua el Mesías, y que dice que él, por tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo por el pecado de todo el pueblo de Israel y de todos los gentiles que se acercan a través de su sangre, a través de Yeshua el Mesías, a ser parte del mismo pueblo de Israel, dice la Escritura. La Torá no fue hecha para ser colocada de lado, sino para ajustarse sin ser corroborada, sino como de mejor forma siendo dada para un sacerdocio y sacrificio más completo, dice la Escritura. No es que la Torá fue anulada, no es que la Torá fue invalidada de acuerdo al sacerdocio levítico, no, sino que fue confirmada, dice la Escritura, y aparte de eso fue perfeccionada. El sacerdocio fue transferido sin que fuera eliminado, no fue eliminado el sacerdocio levítico, sino que fue transferido a Yeshua, que venía de la tribu de Judá. Fue transferido de una tribu a la otra, y de abandonar el antiguo orden sacerdotal para establecer el nuevo, según el orden de Melquisedec, dice la Escritura. Esto no quiere decir que sea sustituida la Torá por el pacto renovado, solo que el sacerdote es elevado en lugar de otro, al ser transferido dentro de la propia nación de Israel. El sacrificio lo hizo Yeshua una vez y para siempre, tomando el sacerdocio, siendo él sumo sacerdote, dice la Escritura. Entonces, si Yeshua es ese nuevo sumo sacerdote, Yeshua vino, hizo el sacrificio de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, de acuerdo a lo que hacían los sacerdotes levíticos. Yeshua ahora toma ese sumo sacerdocio, ¿cierto? No de acuerdo
al orden del sacerdocio levítico, sino de acuerdo al orden de Melquisedec, que es un personaje que habla la Torá en el libro de Génesis, Bereshit, y el cual es como una figura de Yeshua, el Mesías, porque dice en el capítulo 7 que comienza diciendo que sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Es una semejanza de ese sacerdocio de Melquisedec, el cual no tiene fin, no tiene cambio, dice la Escritura. Ahora yo hago una pregunta al respecto. Si en este tiempo no hay templo, porque el diezmo era mientras estuvo el tabernáculo en medio del pueblo del Señor y después el templo construido, ¿cierto? Y allí estaba el sacerdocio levítico y por eso se llevaba los diezmos de parte del pueblo de Israel, y no hay templo hoy día y no hay sacerdocio levítico, sino que ahora el sacerdocio pertenece a Yeshua, al Mesías, como sumo sacerdote. Hay que seguir llevando el diezmo hoy día de acuerdo al sacerdocio levítico. Hay que seguir llevando ese diezmo de acuerdo al sacerdocio levítico hoy día. Si no hay levitas, no hay un sacerdocio levítico establecido como estaba en la Torá. Entonces no aparece en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto o en el Pacto renovado a los apóstoles recibiendo del diezmo levítico, recibiendo de acuerdo al diezmo que estaba en la Torá. Tampoco incitando a los creyentes en Yeshua el Mesías a entregarlo. No lo dice, no está en la Escritura, no está en la Torá. Ahora que Yeshua es ese sumo sacerdote y que ha hecho este sacrificio perfecto una vez y para siempre, y que ese sumo sacerdote Yeshua el Mesías, ¿cierto? No aparece en la Escritura que los apóstoles insistan al pueblo de Israel o a los primeros creyentes que están retornando al Mesías y uniéndose al pueblo de Israel a hacer esto de acuerdo al sacerdocio levítico. No lo hay. No lo hay. Y mire lo que dice el libro de Lucas capítulo 10. Libro de Lucas capítulo 10. Versículos 7 al 9. Dice como título en el capítulo 10, misión de los 70. Y mire lo que dice del capítulo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, dice aquí. No os paséis de casa en casa, dice la Escritura. Escuchen muy bien. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed y lo que os pongan delante. Comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Elohim. Entonces el Señor envía discípulos, envía a anunciar las buenas nuevas del reino del Eterno, las buenas nuevas del reino de Elohim, del reino del Señor, ¿cierto? Y dice: vayan a todo lugar, y a donde los reciban, dice, y si les ofrecen, coman con ellos, siéntense en esa casa, coman con ellos, compartan con ellos, lleven las buenas nuevas del reino de Elohim, del Señor, y compartan con ellos, pero no entren a toda casa, no entren así, casa por casa a recibir, no. Dice Yeshua el Mesías, la misión de los 70, ir y anunciar acerca del reino del Eterno. Miren lo que dice Juan capítulo 4, libro de Juan, las buenas nuevas de Juan capítulo 4, versículo 36. Dice: y el que ciega recibe salario, dice. Mire lo que dice el versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entregado en sus labores. Entonces mire lo que les dice Yeshua aquí. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, dice el Señor. Mire que esta palabra salario viene del griego otsonion y significa raciones para un soldado o alimentos. Su estipendio o paga. Raciones para un soldado o alimentos, dice la palabra salario, ¿cierto? Y mira que esta palabra ha sido muy transversada y hoy día dentro de muchas organizaciones y comunidades cristianas, muchos lugares donde la gente se acumula a escuchar la palabra del Señor, que siguen anunciando un diezmo como si fuera el sacerdocio levítico, pero en realidad ha sido un diezmo transgiversado, no de acuerdo a lo que está estipulado en la Torá, no, sino de acuerdo al propio beneficio del mismo ser humano. ¿Para qué? Para así mismo beneficiarse, en beneficio en pro de ellos mismos, no de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque hoy día se ve un diezmo, piden un diezmo y exigen un diezmo y se van al profeta Malaquías donde maldicen a la gente y donde le meten terror y miedo a la gente para que la gente lleve un diezmo que entre comillas dicen que está en la Torá, porque solamente de la Torá sacan el diezmo, porque no guardan su día santo de reposo, no guardan los mandamientos del Señor, no guardan las fiestas del Señor, no obedecen de acuerdo a lo que está escrito en la Torá, pero de la Torá sí sacan el diezmo. Y aparte de que sacan el diezmo de ella, lo transgiversan, porque no lo aplican conforme a lo que estaba escrito en la Torá, ¿cierto? Entonces mire que sacan esto y le meten terror a la gente y dicen, no, lo que pasa es que el obrero es digno de su salario, dicen. Y han transgiversado esta palabra. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 11. Y mire lo que dijo el apóstol Pablo, y quiero que pongamos mucha atención en esto. Y coloquemos la lupa allí en esta palabra. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 8 y 9. Dice el versículo 8. He despojado a otras iglesias, aquí dice iglesias, pero en realidad esto es asambleas o comunidad o creyentes, o las asambleas de los creyentes, los primeros creyentes en el Mesías. He despojado a otras asambleas o comunidades, recibiendo salario para servir a vosotros. Escucha muy bien. Escucha muy bien lo que está diciendo acá. Ya dijimos que esa palabra salario venía del griego, ¿cierto? Otsonion, que significa raciones para un soldado o alimentos, o algún tipo de ayuda significa. Algún tipo de ayuda o de alimentos. Eddie Mojica, el Señor lo bendiga y la guarde. Ciro Pacheco, el Señor sea bendiciéndolo y guardándole. Que es el Señor a través de su Espíritu, su Ruach HaKadosh, su Espíritu Santo, dirigiendo cada área de vuestras vidas y bendiciendo a sí mismo. Entonces mire que esta palabra salario significa del griego otsonion, que significa ayuda o alimentos o algún tipo de ayuda. Y mire que el apóstol Pablo está diciendo, he despojado a otras comunidades o a otras asambleas, recibiendo ayuda, recibiendo alimento o recibiendo algún tipo de ayuda para servir a vosotros. ¿Para servir a quién? ¿A quién estaba siendo dirigida esta carta del apóstol Pablo? A los creyentes en Corinto. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice el apóstol Pablo. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, dice la Escritura. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad del Mesías que está en mí, que no se me impedirá
esta mi gloria en las regiones de Acaya. Entonces mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, y es fuerte lo que está diciendo acá él. ¿Por qué? Y hay que poner atención a lo que él está diciendo acá, porque él está diciendo en el versículo 8, he despojado a otras asambleas recibiendo ayuda para servir a vosotros. Imagínate que la ayuda se la están dando los hermanos de otras comunidades, los hermanos creyentes en el Mesías de otras regiones, de otras ciudades, le están brindando esta ayuda al apóstol voluntariamente, al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para el servicio de los otros hermanos que están en otras regiones y en otras comunidades, en otros lugares, en otras ciudades. Y él está recibiendo esta ayuda que es voluntaria, y aún así él está diciendo, he despojado, versículo 8, a las otras comunidades, ¿cierto? Recibiendo ayuda para servirlos a vosotros. Además, no era una ayuda para beneficiarse personalmente él, sino que era para servirle al pueblo del Señor, a los primeros creyentes en el Mesías, en Yeshua, para servirle a los que estaban en otros lugares en el cual tenían necesidad, y para sí mismo ir de todo lado predicando estas buenas nuevas del reino. Y sigue diciendo, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice la Escritura. La carta esta del apóstol Pablo. Pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Cierto? Entonces mire que podemos ver que los apóstoles no pedían un diezmo como tal, no exigían al pueblo del Señor obligatorio, y no amedrantaban al pueblo del Señor que lo dieran, porque como se pretende hacer hoy día, porque si no se van a ir al infierno, porque si no se van a condenar, porque si no les va a caer ruina, porque si no van a ser desolados su casa, sus trabajos, van a ser... No, es mentira y es falsedad. Por ningún lado decían los apóstoles esto, y no se aparece por ningún lado. Mire lo que dice en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en primera de Timoteo. Mire lo que le dice el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, a Timoteo en esta carta de primera de Timoteo capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice versículo 9, capítulo 5, primera de Timoteo. Dice de la siguiente manera, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. No menor de 60... ¿Qué dice? La viuda no menor de 60 años, es decir, mayor de 60 años, que haya sido una viuda de un solo marido, que haya obedecido lo que está escrito en la palabra, que haya obedecido, que haya hecho hospitalidad, que haya sido una persona correcta. Y mire lo que dice el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la asamblea, la comunidad, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad, para las que en verdad son viudas. Y mire lo que está diciendo aquí, en otra versión dice de la siguiente manera, si algún creyente tiene parientas viudas, les debe proveer ayuda. La asamblea no debe tener esta carga. Los creyentes, la comunidad de los creyentes en el Mesías no debe tener esta carga, a fin de ayudar a las viudas que realmente están necesitadas. Está diciendo el apóstol Shaul a Timoteo, que era el encargado de esta comunidad de creyentes allí, ¿cierto? Pero él le está dando unas indicaciones antes de decirle esto, a fin de ayudar a las viudas que realmente que son necesitadas. ¿Y cuáles son esas viudas? Mire el versículo 9 del capítulo 5. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha corrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Está diciendo el apóstol Shaul. Mayormente los que trabajan. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 17.
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y aquí vuelve y repite la palabra salario. Y dice, y digno es el obrero de su salario, es decir, digno es el obrero de recibir alimento, de recibir algún tipo de ayuda. Y se está refiriendo a los ancianos aquí. Aquí está especificando. A los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, en llevar las buenas nuevas del Señor y que son ancianos, está diciendo el apóstol Saulo en esta carta a Timoteo, ¿cierto? Es decir, que este tipo de personas ancianas de mayoría de edad y que enseñan la palabra, que llevan este mensaje del reino, sean tenidos por dignos dentro de la misma asamblea, dentro de los mismos creyentes, ¿cierto? Y digno es el obrero de su salario, y digno es este obrero de ser bendecido, de brindarle un tipo de ayuda, de brindarle un tipo de alimento, de socorrerle y ayudarle en medio de la necesidad si se encuentra. Pero el apóstol no está diciendo como hoy día más de uno interpreta, ¿no? Lo que pasa es que es digno de su salario el obrero y yo por eso pido diezmo, recojo diezmo. No, empezando, recordemos de nuevo que era para el sacerdocio levítico, era para los levitas el entregarle al pueblo de Israel el diezmo. No era para los pastores, no era para pastores, no era para roes. Hoy en día dentro de las comunidades de raíces hebreas, que ya no se le llaman pastores sino en el hebreo roe, ¿cierto? O que hoy día dentro de las comunidades de raíces hebreas que se siguen pidiendo diezmo de acuerdo al sacerdocio levítico y de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, pero no es así, no debe ser así, no debe ser de acuerdo al sacerdocio levítico, sino ahora de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, Yeshua el Mesías, siendo el sacerdote y sumo sacerdote. Y que vimos allí que por cuanto era de la casa de Judá ese sacerdocio, entonces esa ley hacia el sacerdocio levítico quedaba anulada. Ya no era como imposición, como obligación, como algo que debían ellos como ir y llevar eso al sacerdote o al levita. Dice la escritura. Entonces ellos enseñaban que dentro de los creyentes el Mesías se le diera algún tipo de ayuda a los necesitados, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, como era el sacerdocio levítico. Miren lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, libro de Hechos, capítulo 2 de los Apóstoles, versículo 43 al 47, y mira lo que dice. Como título dice, versículo 43 dice, la vida de los primeros creyentes. Aquí dice cristianos, pero esa palabra sabemos muy bien que era cristianos o la vida de los primeros creyentes en el Mesías. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice la escritura, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los creyentes o a la comunidad los que habían de ser salvos, dice la escritura. Entonces mira que una muestra de esto era que aunque ya no estaba estipulado el sacerdocio levítico como tal, y esta ley del sacerdocio levítico y esa exigencia del diezmo como tal, estos primeros creyentes se unían, ¿cierto? Y compartían entre ellos, y compartían entre el pueblo del Señor y entre los primeros creyentes de acuerdo a la necesidad que había entre ellos. Y dice que todas las cosas las tenían en común, dice la escritura. Y que todas las cosas la tenían en común y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, dice la escritura. Por allí hay unos versículos que vemos en el Nuevo Testamento que los apóstoles de una u otra forma se les daba ofrendas. A los apóstoles se les daba ofrendas, ¿cierto?
¿Para quién? ¿Para quiénes? Para la misma comunidad de los creyentes y del mismo pueblo del Señor, la misma asamblea y comunidades del Mesías, creyentes en el Mesías, para cubrir ciertas necesidades que habían entre el pueblo del Señor, pero esas eran unas necesidades que en realidad eran necesidades. Como lo dice la Escritura, como lo dice la Torá, para las viudas que realmente eran viudas mayores de 70 años y que no dependían de nadie. Para las viudas, para el extranjero, para el huérfano y para el que en realidad tenía necesidad de acuerdo al diezmo bíblico, al diezmo levítico o de acuerdo al diezmo que estaba escrito en la Torá. Entonces, en realidad el diezmo es como está escrito en la palabra del Señor, no es como está establecido hoy día, no. Ahora con esto podemos decir, hay gente que dice, ya como esto no es, como ya ahora estamos en el Yeshua HaMashiach tomó ese sacerdocio y ya no es conforme al sacerdocio levítico, entonces ya no diezmo, ya no llevo diezmo, dicen la gente, ¿cierto? Pero el diezmo no es por imposición de un hombre, no, hoy día el diezmo no es que un hombre te lo imponga, un pastor diga, ven, trae los diezmos porque si no te vas a condenar, porque si no te va a caer ruina, porque si no esto, eso es falso. Eso es para amedrantar al pueblo del Señor. Eso es para dispersar a las ovejas del Señor. Y no es así. No es así, no está establecido. Y no fue enseñado de acuerdo a lo que enseñaron los apóstoles. De acuerdo a lo que fue escrito en la Torá o dicho por los profetas. No es así. Y hoy día dentro de las comunidades, inclusive de raíces hebreas, se quiere imponer lo mismo. Y no es así. Si el Señor te ha bendecido, si el Señor te ha llenado de gracia y de bendiciones, bendiciones espirituales, bendiciones familiares, bendiciones económicas, de lo recibido de la mano del Señor, de eso damos en amor y obedeciendo sus mandamientos de acuerdo a lo que el Señor coloque en tu corazón y en tu vida. Si el Señor coloca que tú bendigas al hermano que está necesitado en cualquier país o ahí mismo en tu país, ahí mismo en tu ciudad, de los que se congregan contigo a escuchar la palabra del Eterno, bendícele conforme a lo que el Señor coloca en tu corazón. Si deseas bendecir a un hermano que está llevando la escritura del reino, que sea conforme a lo que el Señor coloca en tu corazón. No conforme a lo que te imponga el hombre y conforme a lo que el hombre amedrante y tú por temor y por miedo ahí llevas tu dinero. No. No fue lo establecido por el Señor. No fue lo que se estableció en la Escritura. Entonces no sé si hay alguna pregunta respecto a este tema del diezmo. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algo que quieran añadir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Eterno y de acuerdo a la dirección del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, lo pueden hacer. Es bienvenido. Es bienvenido. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, si hay alguien que quiera agregar algo. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Padre por este tema, porque nos ha permitido terminar este día santo, este día Kadosh, este día de Shabbat, reunidos y conectados y escudriñando su palabra, ¿cierto? Para así mismo poder ser dirigidos a través del Ruach HaKadosh, Espíritu Santo, el Espíritu del Ruach HaKadosh del Eterno, a obedecer la palabra del Señor y seguir siendo dirigidos por el Señor, para que cuando Él retorne nos encuentre obedeciendo y amándolo de corazón y no nos encuentre haciendo lo incorrecto. Asimismo sea el Señor, y ustedes en sus casas escuchando este tema, devuélvanlo si algo no les quedó claro, vayan, abran su Biblia, su Tanaj, su Torah, lo que tengan a la mano, escudriñen y bajo esa comunión con el Ruach HaKadosh, con el Espíritu Santo, bajo esa comunión con el Padre, que el Padre sea añadiendo aún más a esta palabra de lo que están escuchando y lo que están escudriñando, sea el Señor añadiendo más conocimiento a través de su Ruach HaKadosh para el beneficio de su pueblo, el pueblo del Señor disperso entre las naciones. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite, Señor, este día santo, este día Kadosh, este día de reposo, Señor, en el cual todo tu pueblo, todo tu remanente se ha reunido, Padre, en todas las naciones del mundo, en todas las partes de las naciones, Señor, tu pueblo, como señal entre tu pueblo y entre ti, Señor. Tu pueblo, Señor, el cual ha escudriñado tu palabra durante este día, por la mañana, por la tarde, por la noche, al finalizar este día de Shabbat, culminando este día de Shabbat, Señor, en tu palabra, en tu presencia,
a los hermanos, Señor, que imparten este mensaje de las buenas nuevas del reino durante este día de reposo. Asimismo, seas tú bendiciéndoles, guardándoles, Señor. Y estas palabras y estas buenas nuevas del reino sean anunciadas para testimonio por todas las naciones, Señor. Bendice a todos los hermanos y hermanas, Señor, y a todo tu remanente disperso entre las naciones, que llevan estas palabras del reino, Señor, estas buenas nuevas del reino como testimonio, Señor, para tu pueblo, Padre, para tu amado pueblo, Señor, para que asimismo, Señor, nos limpiemos, Señor, nuestra mente sea limpia por tu Ruaj HaKadosh de toda contaminación, de todo pensamiento humano, y seamos dirigidos a través de tu Ruaj HaKadosh en obediencia y en amor a tu palabra, Señor, a todos los hermanos, Señor. En tu nombre santo seas tú bendiciéndoles en todas partes, en todas las naciones, Señor. Y así mismo, Señor, nos encuentres obedeciendo conforme a lo que está escrito y estipulado en tu palabra, Padre eterno. En el nombre de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor, nuestro Adonai, nuestro Rey, bendito y exaltado seas por siempre, Padre. Gracias y maravilloso sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Gracias, Padre, por ser tan bueno y tan maravilloso, Señor, porque podemos culminar y terminar este día de reposo de Shabbat llenos de tu presencia y gozados y deleitados en tu palabra, Señor, y aprendiendo cada día reposo más y más de tu palabra, Señor. En nombre de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Shabbat Shalom. Que tengan un día de reposo en el amor, en el gozo y en la presencia del Espíritu Santo, del Ruaj HaKadosh. Y asimismo obedezcamos la palabra del Señor. Shabbat Shalom, Shalom a todos los hermanos y amigos. El Señor les bendiga, les guarde. El Señor sea obrando en medio de sus vidas y guiándoles, dirigiéndoles, dándoles fortaleza en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones que podamos vivir día a día. Elohim habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Elohim te bendiga y te guarde, Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La bendición que el Señor dio para el pueblo del Eterno, para el pueblo de Israel. El Señor les bendiga, amados hermanos, amada familia. El Señor les guarde y amigos. Shabbat Shalom.